Continuar. Y ahí, Ahí supuestamente estoy grabando. A ver, háblame. Es ¿cómo me como escuchas? raro. No, para mí no se escucha del... Clara, lleva el micrófono para allá atrás y que alguien de acá atrás habla. Gracias. Ponele a grabar. Por favor. Dice que ya está grabando. Bueno, arrancamos. Cuando quieran, hablemos de lo que quieran. Mira, yo estoy tan amable hoy. Tan amable. Eh, Micrófono. Nosotros estábamos acá viendo, estábamos repasando algo que leyeron los chicos de Hoffman y Bien, estábamos en la desmenuzación de la definición, bien. la que está al principio, que es Sí, una experiencia multidimensional, que puede ser sí. una construcción innata o social, que va a depender del significado situacional, Bien. eh, que se puede regular en cierto punto y que esa regulación puede ser interna o externa, Sí. y que la emoción es respuesta a una reacción, no, respuesta de reacción a un estímulo. Perfecto. Y que pueden ser, que tienen una valencia, pueden ser placenteras o displacenteras, y te motivan a la acción. Bien, Y que eso están vamos. coloreadas por factores culturales, género y demás. Coloreada, mirá qué poético que estoy. Todo eso es una emoción. De esa desmenuzación, Eli, hay Mm, algo que, más allá de que no me lo acuerde, porque que no me acuerdo una definición es un tema de repetir, 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 digo, así que eso es otro problema. Pero digo, ay, yo me pongo a dar clase de pedagogía, perdón, estoy cansado, ya me voy a poner a tono. ¿Hay alguna duda de todos como los niveles que tienen, que engloba una emoción? Nos faltó el aspecto fisiológico, porque también tiene un aspecto fisiológico. sí. Ah, ¿Sí? eso habías leído vos. Acá hay no sé si duda, pero por ahí que para que nos aclare algo con lo de Dale, fisiológico. Ahí ya vamos. a ver. Voy a anotar porque si no yo me olvido después. No sé quién está hablando porque no entran todos en la cámara, pero no importa. ¿Tenés duda? Pero de cómo lo plantea el autor un concepto. Eh, Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Decime tu nombre, porque no me lo voy a acordar igual, pero voy a hacer el intento. Ah, Camila me llamo. Camila, ahora ahí te veo, ahí te veo, ahí están arreglando la cámara. Hola, Cami, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien? No, cuando estaba leyendo Hoffman me quedó como que no sé si no terminé de entender o me faltó el tema de lo que es el concepto o cómo lo refiere, cómo lo plantea el efecto nuclear, digamos. En lo que es el afecto, en la diferencia del afecto y la emoción. Entonces es como que me quedó ahí como que no lo Per- terminé de entender. Perfecto, sí, porque no se entiende. Primero lo que uno tiene que entender antes, mira, es que cada autor que habla de emociones define las palabras como más o menos se le antoja, por decirlo así. Pero esto es algo que pasa en ciencia, ¿no? Que digo, bueno, mira, nosotros vamos a investigar emociones y lo que tenemos que hacer es decir, ponernos de acuerdo. ¿Qué entendemos por emoción? Bueno, algunos entienden por emoción esta definición, esta otra. Lo que pretende hacer Hoffman, que es súper pretencioso en el buen sentido, es tener una definición lo suficientemente completa. Entonces toma definiciones de emoción de diferentes autores, por un lado. Entonces tenemos el problemita de afecto, emoción y sentimiento, que parecen que es lo mismo, que algunos autores te van a decir que son lo mismo y otros autores que no.
Si vos me preguntás a mí ahora rápido, te voy a tener que decir, no me acuerdo lo que dice exactamente Hoffman sobre afecto. Hay un autor que dice, afecto tiene que ver más con el aspecto fisiológico de la emoción. Sí, plantea que yo hice como mi Tu resumen en lo que resumen, entendí. dale. Puse que lo que es efecto nuclear, o sea, hace una comparación, obviamente, así como dijiste vos, emoción y afecto. Sí, Emoción es una respuesta ante un estímulo que incluye componentes subjetivos, fisiológicos y motivacionales, que es lo que se ve que estuvieron perfecto. hablando los chicos. Y afecto, después, bueno, dice, se refiere a la cualidad positiva o negativa de la emoción, es Sí, decir, la valoración que se hace de la experiencia emocional en una dimensión de placer, desagrado. Y ahí claro. baja a lo que es efecto nuclear, que dice que es una dimensión fundamental de emociones humanas. Se Sí. refiere a la experiencia emocional básica que subyace a las emociones más complejas. Sí, bueno, esa es la otra. No es efecto, sino es afecto nuclear. Es como, te va a decir algo así como, la otra vez yo hablé de otro autor, yo esto porque los quiero volver locos nomás, que se llama Leslie Greenberg y dice, y tiene la metáfora del árbol, que me parece que ahí es más fácil, y te va a decir, el afecto es las raíces y el tronco. Es como lo más básico. Tiene más raigambre biológica, si querés. Ahí igual va a haber otros autores que van a decir que no. Tiene que ver con las emociones básicas. Básicas la entienden cuando lean emociones básicas. En general, los que hablan de emociones básicas son emociones que todos los humanos compartimos independientemente de la cultura. Entonces muchos van a creer que esas emociones tienen como, que están como, es- a ver, o genéticamente determinadas o biológicamente determinadas o escritas en el hardware, por decirlo así a lo bestia. Hay otras autoras que van a decir que no, pero tiene que ver con particularmente lo que vos ves son afecto como emociones nucleares o valencia, positivo o negativo. Es bien rudimentario, sería como el elemento, como los colores primarios. Como el elemento base. Sería algo Ahí así como está, el elemento sí, base, algo así. elemento Ah, bien. base, sí, el átomo, no sé, perdón, no van a poner, a nadie le van a decir el afecto es el átomo de las emociones, por favor, es una metáfora para que se entienda, el elemento básico, son las emociones básicas, tiene que ver con lo más antiguo dentro de si hacemos una construcción filogenética, ¿no? Como el desarrollo del humano, es lo más antiguo, ¿sí? Lo que compartimos tal vez con los animales, por decirlo así, los animales no racionales, no sé. Todos los animales sintientes que tenemos emociones compartimos en común el afecto. Muchos van a decir que el sentimiento, porque es la toma de conciencia de la emoción, es puramente humano. Porque igual ahí tenemos otra discusión. ¿Tienen conciencia los animales o no? Saca los monos, que los restos no, diría. No tienen esa conciencia. Los monos no te sabría decir. Pero se entendió, Cami. Sí, sí. El resto Sí, entendió. ¿El resto sí, ahora me quedó entendió? más claro. O está en Narnia, digo, o está como, no tengo idea de lo que es el afecto. Muevan la cabeza aunque sea. Ahí está, bien, se entendió. Listo, entonces tenemos afecto, emoción y sentimiento. Perfecto. Y hoy, digo, y tenemos que, a ver, hoy íbamos a hablar de otra cosa, pero esto, antes de hablar de lo que queremos hablar hoy, tenemos que entender, recordar que las emociones, además de construirse en el tiempo y se desplegarse en el tiempo, aunque yo sienta que estoy de un modo y de repente aparece una emoción, sepamos, ya vamos a profundizar tal vez en otras clases, que las emociones se van desarrollando en el tiempo, por un lado, y por el otro lado, que tienen componentes distintos. Si bien es una respuesta total del organismo y uno lo siente como integrado, ¿sí? Cuando siento, podemos ver estas partecitas de la emoción que vimos,
un estímulo, también hay pensamientos, también hay sensaciones físicas, hay placeres o displaceres, me activan o me desactivan, ¿sí? Yo quiero que empiecen a registrar, yo viste como si fuesen pacientes, te lo digo, pero es la mejor manera de aprender emociones, que empiecen a registrar en su vida esos componentes de la emoción. ¿Qué me despertó esta emoción? ¿Qué pensé cuando me pasó esto? ¿Qué pasa en mi cuerpo, fisiológicamente hablando? ¿Qué pasa en mi cuerpo, actitudinalmente hablando? ¿Qué hago con todo esto que siento? ¿Cómo es mi respuesta? Hasta ahí la emoción. Ahí repasamos, miren, eventos que activan cogniciones, afecto, emoción y cuando me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, sentimiento, dirían algunos. Algunos otros te van a decir, el sentimiento tiene más que ver con un tipo de emociones. El afecto con las básicas, las emociones con las intermedias, ponele, y el afecto y el sentimiento con las más complejas. No importa si es así. Para mí me gusta más el de que el sentimiento es la toma de conciencia. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Para la próxima les pregunto los componentes de una emoción. Así investigan. Por el otro lado, decía Eli al principio, que Hoffman dice, son plausibles de ser reguladas. Y ahí quiero escucharles a todos. ¿Es fácil, es difícil regular una emoción? Todas las Depende, emociones, súper difícil. Depende. depende. ¿Quién me dice No, depende? súper difícil. Súper difícil. Todas son súper difícil, Cami. Depende. Cada una tiene su complejidad. Ay, perdón. Dale. Que todas tienen su complejidad, digamos. Capaz que Sí, para cierta persona no es tan difícil regular cierta emoción como para otra sí, digamos. O sea, perfecto. depende de la persona, claramente. Perfecto. Ven, y ahora para vos o para todos, ¿eh? Todas, todes. ¿Depende solo de la persona? Son preguntas que yo me hago, ¿eh? Viste que los psicólogos nos hacemos preguntas. Yo dije que depende, ¿viste? Cuando preguntaste lo de la regulación, porque para mí la clave de la regulación es la situación y el contexto. Para mí depende cómo regulo según la situación, según el contexto, según Bien, las otras personas, según Oh, cómo estoy yo. Hay bien. veces que puedo regular más y hay otras veces mi vida no estaría funcionando, Mariano. Muy bien. Ahí hay dos cosas Regula que con la cara. regula con la cara. Sí, tengo cara con subtítulos yo también. Eh, Bien, y ahí entonces en los componentes de la emoción nos olvidamos de, al menos iba a decir dos cosas, pero sí, dos cosas. Una que sí es un componente de la emoción, que tiene una función. Entonces también me tengo que preguntar cuál es la función de esta emoción. Y ahí es lo que decía Eli. Bueno, tiene que ver con el contexto, con quién estoy, con quién no, porque una de las funciones más privilegiadas de la emoción es la comunicación. Por eso Hoffman va a decir, no lo inventó él, pero lo dice, las habilidades para regular son intrapersonales e interpersonales. Bien, hoy vamos a adentrarnos en qué entendemos por regular o qué no. Y lo otro que dijo Eli, muy importante, que no es propiamente de la emoción, pero sí nos condicionas a sentir más, menos o a regular mejor o peor, que es depende cómo yo estoy, dijo. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad que yo siento para sentir. Que esa vulnerabilidad puede ser una constante en mí, por ejemplo, yo soy una persona sensible, literalmente, y que lloro casi por cualquier cosa. Entonces decís, esa es mi vulnerabilidad constante. Pero si además no dormí, comí mal, o me dieron una noticia, o tengo una enfermedad, o qué sé yo qué, me pongo aún más vulnerable, que es lo que dice él, y es, hay días que puedo regular y hay días que no. ¿Se entiende? Veo caras de preocupación y no sé si es que no están entendiendo, que se perdieron en algún momento. ¿Está todo Para, bien? ¿sí? Perfecto. No, yo te preguntaba si esto que dijiste
vulnerabilidad entra como un componente o no lo pongo ahí, porque justo estaba por ponerlo ahí y después dije, no. Es toda una controversia. Yo te diría que es más algo que los psicólogos, psicoterapeutas o gente que ayudamos a gente, que asistimos a gente con emociones, lo tenemos en cuenta. Pero no es propiamente de la emoción, es lo que hace que algo se transforme en un evento emocional. Mira, si la emoción es una obra de teatro, esto de la vulnerabilidad sería el escenario. Hoy estoy metafórico, me agarraron metafórico. Bien, es lo que Escuchá, Ilse. Guille, Guille, perdón. no importa. Esto que habías mencionado de intrapersonal sería lo mismo de interna y externa que habíamos hablado la otra vez. Perfecto. Intrapersonal es yo conmigo mismo. Yo me regulo solito. Y acá voy a citar a una autora que amo, que me gusta, que es Marsha Linehan, que trabaja con personas con alta sensibilidad emocional. Y dice, esto que tomamos como yo soy, se Perdón, supone que... Decime, perdón, profe. ¿Cómo se llama la autora? Marsha, que se escribe Marsha, Marsha, Le con ese paso, H, le paso por... Linehan. Line, así como suena, H-A-N. No me acuerdo del año, pero el día de cumpleaños es el 5 de mayo. Qué cholulo. Bueno, listo, como Freud, pero bueno, de casualidad. Vuelvo. Esta autora dice, como trabaja con personas altamente sensibles, o no tienen ese nombre, pero no importa, dice, muchas veces, muchas de estas personas, la mayoría de las personas así son mujeres, ¿no? Mujeres y demás minorías. Y en general hay una como un prejuicio dentro de la psicología o de lo que es patológico y lo que no, y es que cuanto más dependés de otros para hacer cosas, es menos saludable. Dice, pero eso está hecho por, lo voy a decir a lo bestia, varones blancos, europeos, cis, bien, patriarcado. Dice, las personas que sufrieron vulnerabilidad o que sufrieron o que estuvieron en situaciones de vulnerabilidad, perdón, tienden a tener un yo más relacional. Entonces, algo que considerábamos patológico, el yo relacional, en realidad es un yo adaptativo cuando vos estás oprimida. Porque en el fondo Marsha es una feminista. No sé si se entendió, pero lo que quiero decir con esto, a raíz de la pregunta de la compañera anterior, que era, que no sé el nombre, pero que preguntaba lo que Agustina 1. Agustina 1, intra e intra está muy, intra, yo conmigo mismo, está muy estudiado y casi todas las intervenciones apuntan a eso pensando que eso es lo saludable, siempre. Y en realidad nos olvidamos de dos cosas. Uno, esto que dije antes, las personas que nacimos o que sí, nacimos en situaciones de vulnerabilidad o de minoría sexuales, de género, económicas y demás, tendemos a tener un yo más relacional. Listo. Y entonces este sesgo nos hace peor, porque nos hace sentir que, che, si yo me regulo o hago más con otro y me siento mejor, pero me empujan a hacerlo solo, aumenta nuestra sensación de poco habilidoso, por un lado. ¿Bien? No sé si me estoy explicando, porque es un tema que lo estoy como eh, reincorporando en general en mi vida y en mi práctica profesional. Vuelvo. Yo regulándome yo solo son habilidades intrapersonales. Yo regulándome con otros son habilidades interpersonales. ¿Sí? Ninguna es mejor que la otra. Acá vamos de vuelta a lo que decía Eli. Depende del contexto, el momento, la situación y el lugar. ¿Bien? Además, había dicho hace un rato, todas las emociones tienen una función.
La función genérica de la emoción, de cualquier emoción que sea, es comunicar al otro. Si ahora Cami pone cara de preocupada, sin hablar, yo puedo llegar a entender que digo Cami porque es la única cara que conozco con nombre. Pone cara de preocupada y digo, hay algo que no está entendiendo, aunque ella no me diga nada. ¿Por qué? Porque ella se siente preocupada, pone cara de preocupada, comunica algo. ¿Se entiende? Entonces, hacer solo hincapié en las habilidades intrapersonales, las internas, las migas, la que yo solo me regulo solo, es no tener en cuenta esa función de la emoción. A veces me voy a regular yo solito, a veces me voy a regular con otro o con otros, o teniendo en cuenta el contexto. ¿Sí? Hay otra pregunta, me parece. Ahí te van a hacer una pregunta, Guille. Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Qué haces? ¿Cómo Acá, andas? Ahí está. Lisandro, mi nombre. Lisandro, ¿cómo va? ¿Me puede explicar cómo sería regularme con otro? Claro, es más fácil de lo que parece. Digo, hay menos investigación, ¿sí? Entonces, el modelo que ahora se me fue el nombre de los autores más conocido es uno que dice, hay gente que necesita saber que está un otro y con eso alcanza. Hay gente que necesita saber que el otro va a hacer algo y con eso alcanza. Hay gente que necesita estar acompañado por un otro y hay gente que necesita que ese otro le ofrezca ayuda. Eso sería una variable interpersonal de regulación emocional. Entonces vos pensá, che, tengo miedo. A veces me puedo regular yo solo, pero a veces le pido a, no sé, Camila que me ayude a hacer esto. De vuelta, dije Camila porque no me acuerdo otro nombre. O Agustina 1, después le voy a decir. Bien, ¿se entiende, Lisandro? Le pido a Eli que me ayude con esto. Para regular mis emociones, no para hacer la tarea. O, che, esta tarea me da miedo. Y ahí me voy. No sé si seguirán usando Ausubel en el. Pero yo cuando estudié en la facultad, hace muchos años atrás, había una pedagoga que tenía la idea del andamiaje. ¿Sí? ¿Viste lo que es un andamio? Que le da estructura externa a algo. Bien, a veces necesitamos un andamio o un bastón o una otra cosa para apoyarnos para regular o para resolver. En esto lo mismo. Y necesitamos cosas distintas. Algunos solo con saber que el otro está alcanza. No les quiero preguntar a cada uno porque no quiero meterme en la intimidad de cada uno porque Yo es la quiero intimidad de decir cada algo uno. con respecto a eso. Sí, En decime. realidad, en realidad varias cosas porque si no después me olvido. Dale. Digo, para que vos me corrijas con esto, con la teoría de Marshall, que había determinadas conductas en personas que antes se patologizaban, Sí, que en realidad cuando ella empieza a hacer su investigación dice no, no es que tienen que tener necesariamente una patología, sino que su contexto, su situación de vulnerabilidad hace que sea más permeable a determinadas conductas. sí, Y una de las cosas que ella habla es esto, lo de cómo me regulo intrapersonalmente e interpersonalmente. sí. ¿Es así? Sí, ella no habla tanto de interpersonal porque no usa esas palabras, pero Palabras. pero en sus intervenciones hace algo de eso. Tiene en cuenta lo que comunica, lo que me comunica, lo que quiero decir y lo que necesito que el otro haga o deje de hacer. Está como implícito, para decirlo así. Guille, se están riendo porque tengo el micrófono y le digo preguntarle, ella creo que lo plantea socialmente. En interpersonales, o sea, con otro lo hace en grupo, lo hace social. Claro, a ver, porque la autora esta no necesariamente es una investigadora de psicoterapia, pero no de emociones en particular. Pero lo que va a decir es, estos pacientes necesitan de la comunidad del otro mucho más que otros tipos de pacientes. Y acá lo que yo agrego es esto de que
hay situaciones en particular o emociones en particular que uno necesita regularlas de manera intrapersonal y hay otras que son necesariamente interpersonales, Puede ser. Y como una contextos. resolución individual o una resolución colectiva dependiendo del contexto. Sí, Pienso en el aula. sí. Ahí en el aula me tenés que ayudar vos, pero seguro, Ujú. seguro, sí. Y lo otro que quería decir de la importancia de que tiene que ver con las emociones, de comunicar a otros, esto que vos decías de la cara de Camila, que vos te das cuenta que eso está confundida, que eso sin que lo exprese. Pobre. Sí. También la importancia de esto tiene una relación con lo interpersonal de cuando yo no estoy pudiendo regularme, comunicar a mi par, a mi compañero, a mi amigo, a mi familia. Y piensa en esto que preguntó Lisandro recién, ¿cómo es regularme interpersonalmente, digamos? Claro. A La veces importancia estoy de viendo comunicar, ayuda. hay veces que uno Claro. lee porque conoce a esa persona, entonces puede. O acá en el aula, por ejemplo, si 4 días no vino tu compañero, tu estudiante, y algo está pasando, digamos, ¿entendés? Esas cosas uno lo puede ver, Sí. leer, digamos, en esto de la comunicación que vos decís. Ujú. Y acá tenemos otro problema, Eli, porque si bien uno tiene que aprender a leer emociones, la mente del otro es opaca. Sí, ¿Viste? Entonces vos decís, sí, yo puedo intuir, bueno, no sé, que por alguna expresión facial o alguna expresión actitudinal puede llegar a sentir eso, pero hay gente que disimula mejor y hay gente que leemos mal. Entonces, lo mejor es esto que vos dijiste, bueno, tal vez preguntar, che, ¿qué te pasa? Te noto rara o esto, lo otro, ¿no? Porque uno puede tener una intuición, ponerle comillas, no quiero decir la intuición, sino cierta idea acerca de lo que el otro está sintiendo, pero no estar tan ajustado. Tenés que conocer mucho, mucho a la otra persona para ser como justo con esa emoción. Puede bien. ser una cierta Y doy un ejemplo en esto de cómo percepción. me Podría, regulo con el otro. perdón, Parate que ahí. Él se quiere decir algo, pará, dale, decilo. no, te decía que la palabra quizás yo puedo tener una cierta percepción. Claro, claro, precaria diría yo, ¿no? Como cierta idea general sobre lo que le pasa ahí al Exactamente. otro. Ok. Perfecto. Y ahí hay que salir a chequear, che, puede ser, validantemente, etcétera, etcétera. ¿Qué decías, Eli? No, que por ahí a nosotros nos queda más claro con los ejemplos. A ver. Esto es lo de la teoría, el ejemplo, lo de regularme con los otros. Ujú, Yo hace 4 años tuve un accidente muy grave ujú. que a mí, por ejemplo, me imposibilitó volver a usar la moto. eh, Cuando ando en vehículo tengo que tomar ciertos recaudos, pero esos recaudos que yo tomo, sí o sí le tengo que comunicar a otro. Ok, Porque si no entro como en un ataque de ansiedad, digamos. Tengo que avisar, por ejemplo, a qué hora voy, con quién voy, mandar ubicación, sentarme atrás, fijarme el vehículo, o sea, un montón de cuestiones que si no lo haría con otro, no podría, digamos. sí, Esto lo de regularme con otros. sí, perfecto. Y acá tenemos dos cosas. Primero el autoconocimiento, sé lo que me va a pasar, entonces puedo pedir ayuda de antemano. Regular una emoción, y esto escuchen atentamente, puedo usar cosas para regularme antes de que aparezca la emoción propiamente dicha. Es lo que acaba de contar Eli. Yo ya sé que me subo a un auto y me da tal cosa. Entonces, no, una es evitar el auto, pero Eli sabe que evitar el auto no es una buena solución porque va a tardar más. Y entonces Todavía estoy hace, evitando la moto, así que imagínate. imagínate, pero hace esto. Aparte, yo te vi en auto, Eli. Estoy No, sí, seguro. el auto sí. Ok, pero digo, haces Pero todo ¿sabes lo esto. que es de vos sentarme adelante en un auto? Bueno, Mira, mira. Bueno, y todavía no puedo agarrar una moto. todo eso que vos hiciste
te adelantaste a la situación y le decís, che, mirá que si me voy a subir acá, me va a pasar esto, esto y esto, y voy a necesitar que vos hagas esto, esto, esto. Es regular antes de que aparezca. No siempre la regulación emocional es desde que aparece la emoción. Puedo hacer cosas antes. Y esto es súper importante que lo sepamos. Entonces, ahí de vuelta la pregunta de Lisandro, ¿cómo es lo interpersonal? Lo interpersonal también funciona ahí mucho. Che, mira, voy a tener que rendir un examen y me da miedo. Estudié, me da miedo. Voy a ir acompañado por fulana. O sé que, ahora te doy la palabra, Elis, sé que si fulano piensa en mí, me tranquilizo. Listo, ya está. Decime, Lisandro. Con esto que decía de anticiparse, digamos, para poder autorregular, también se aplica en una situación, por ejemplo, acá en la institución, de ir conociendo algunos situaciones complejas en adolescentes o entre nosotros, así para poder anticiparnos también y poder regular las emociones de mis compañeros, de mis pares. Sí. ¿Se aplica? A ver, sí, siempre se aplica, pero contámelo de vuelta mejor, porque me perdí. A ver, esto de anticiparse para Sí, poder regular, digamos, esas emociones. sí. Se aplica, decía, cuando hay una situación compleja con otra persona No y yo necesariamente tiene que ser y compleja, Lisandro. con otra Sacale el situación, complejo. Listo, bien, sí. Bien. y entonces yo estoy detectando eso, intuyendo, percibiendo y me adelanto a esa situación para poder Ponele. regularla, digamos, Sí, para poder... Lo que pasa es que si a la otra persona no la conoces, para regular al otro, ¿eh? para ayudar a regularse, sí, A eso yo sí, voy. sí. Y se Ahí, aplica. ahí, perfecto. Y ahí tenemos que aprender a ver cómo hacemos eso. Ponele que Ahí tienen que venir todo el 4 de julio. ahí está. Promoción para cuando Se vaya hace allá. eso, preguntan, porque lo que yo expliqué es interpersonal, yo con el otro. Sí. Ahora es lo que plantea Lisandro, es cómo regulamos a los otros. Que también es interpersonal. Hay Sí, gente que necesita que el otro le ofrezca ayuda. Y hay gente que no sabe que necesita la ayuda del otro. Y ahí es cómo me acerco al otro para decirle lo que tiene que hacer. Porque si le decís, Cheli, estás loca, tomate claro. un ribotril, es mala estrategia. Mirá, ¿Cómo hacer eh, para no invalidar? Buenas Bueno, tardes. ya. Mi nombre es Janet. Acá decía yo, primero Chanel, inicialmente, observar y conocer también al otro, a ver cómo puedo sí. ayudar. Si por ahí solamente al estar ya lo ayudo, o por ejemplo, hablar. Sí, al estar a veces uno puede ayudar y también puede ser que uno le pueda decir, che, ¿necesitas algo? ¿Cómo necesitas que yo te ayude para esto? ¿Sí? Sí, exactamente, y eso va de la mano con la comunicación, conocer al otro. Ah, sí, totalmente. Y acá en esto que vos decís, este ejemplo que diste, de no decir, che, Eli, estás loca, tomate Un ribotril, un clon ahí un clano. para que te baje. ¿Cómo no caemos en esas intervenciones, o en esos comentarios, o esos Yo- rótulos? claro, primero me parece que es como, lo voy a decir así, cultivar una instancia validante y no crítica. Es eso. Nunca sabemos lo que... Es tentador y es fácil, estamos acostumbrados a decir, uy, mira, esta loca de mierda, tal cosa, o este pesado osco,
lo que fuere tal otra, ¿no? Entonces digo, primero es como desarticular esas maneras de acercarme al otro, empezar a detectarlo, empezar a detectar qué me pasa a mí cuando la otra persona, el otro, los demás hacen algo. Y es de vuelta, porque seguramente es, yo voy a poder ayudar a regular al otro si me regulo a mí mismo, ¿sí? Claro. Por un Y si lado. yo soy tarada, no hay chance que... Y esto que vos estás planteando todo el tiempo es mirar al otro, También. porque si no miramos al otro, tampoco. Y ahí Vamos hay que ser y cuidadoso porque es mirarlo, escucharlo y preguntarle. Preguntarle sin decirle, a vos lo que te pasa en realidad es que Claro, seguramente... nada de estar haciéndose el Guillermo Lencioni ahí porque... No, igual intento no hacerlo todo el tiempo eso, Eli, ¿eh? Pero digo, ponele, che, Eli, no te noto bien. Digo, ¿pasa algo? ¿Te puedo No, me ayudar a refiero escuchar? Pero a dar viste que la hay gente, respuesta, digamos, a eso me claro, refiero. ahí está. Y viste que hay gente A que te no dar dice, ay, respuesta. no, lo que pasa es que vos estás así porque en realidad, y empieza la teoría. O decís, bueno, pues esa es teoría. Entonces volvemos, lo que decía Eli, ¿no? Karina, digo, es, che, ¿qué pasa? Te miro, te escucho, pero te escucho no para responderte, sino te escucho para escucharte. ¿Sí? Es como más desde la curiosidad amable, no juiciosa. También a su ayuda. Y ahí tenés de vuelta, Lisandro, sin quererlo, habilidades de regulación interpersonal. Seguramente todos tenemos experiencias, es decir, cuando tengo un problema me gusta hablarlo con esta persona. ¿Por qué? Porque me escucha, porque no me... Seguro, ¿eh? Piensen en esa persona, me escucha, no me juzga, me conoce, me da buenos consejos, es atinada o atinado. O tal vez simplemente porque es una persona valorada por mí y no le tengo que ni hablar. Seguramente a algunas personas nos pasa de tener algún amigo que es, lo ve, amigo, pariente, no importa. Lo veo, tomamos mate sin hablar, pero ya está, me calma. Bien, habilidades interpersonales. Igual es importante después el proceso para desarmar eso que me pasó. Bien. Hay un autor que dice que en realidad todas las emociones sí o sí salen reguladas, incluso las que pensamos que están desreguladas. Porque sí o sí hay un proceso ahí. Me di cuenta, soy humano, tengo un cerebro, ¿no? Como hay algo de la regulación que está. ¿Bien? Y tenemos muchos... ¿Por qué yo les mandaba a decir dividan las emociones en componentes? Porque también eso me ayuda a regular la experiencia emocional, a etiquetar lo que siento, cómo lo siento, dónde lo siento, qué me hace hacer, cuál es la función, regula un montón. ¿Sí, Pi? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Ese es Gross el que decís vos, Jane Gross, el que dice eso? Sí, lo dicen muchos, ¿eh? Gross habla, estoy pensando, sí, también. Ahora, alguien, digo, sí. Gross habla más del modelo modal, hace este hincapié de las emociones se desarrollan a lo largo del tiempo, pero es muy intrapersonal él. Muy intrapersonal. Es muy yo conmigo mismo lo que puedo hacer para regularme. Quería preguntar que todo lo que se relacionó y hablamos ahora es solamente de interpersonal nomás. No. Eh, Primero, hola, ¿qué tal? Perdón, ¿cómo te llamas? Karen. Karen, perdón, porque le hablabas a Karina. ¿Qué querías preguntarme? No, nada, yo entendí todo lo que es Ya. interpersonal, cómo tenemos que manejarnos en diferentes contextos, tenemos que, eh, tiene que ver con las emociones, claro, pero el intra, casi lo mismo. No, porque el Tengo que intra es vos con vos solita. ah, Entonces, vos ahí no cuando, entiendo.
mira, vos cuando intentás regular al otro te acercás de esta manera, X, ¿no? Prestándole atención, validándolo, preguntándole, escuchándola, ayudándolo a hacer cosas. Eso es, pero ahí tenés el otro que te ayuda a regularte. Vos, vos, si sos la que estás sintiendo y desregulada, ponele, es, ¿cómo le hago saber al otro que necesito ayuda para regularme? Entonces, esto es como medio como una... mm, parece contradictorio, porque si yo no me conozco, o sea, si yo no tengo habilidades intrapersonales, yo conmigo mismo para regularme, es difícil que le pida al otro ayuda. Sin embargo, seguramente todos tenemos esa experiencia de yo no sé lo que me pasa, pero yo sé que con fulana o fulano me quedo tranquilo. Claro, tenemos o sea, seleccionamos las personas que tenemos confianza o vivimos en el mismo contexto o pasamos algo en el mismo contexto. Claro, o la terapeuta o el terapeuta, cuando decís, ah, mira, me escucha. Bien, habilidades interpersonales. La otra pregunta es, che, ¿y qué hago yo conmigo mismo, conmigo misma para regularme? Además de conocerme. ¿Viste lo que contó Elvi? Yo sé que me pasó esto hace 4 años, que entonces el accidente, que entonces si me subo, que entonces... Eso también es una manera de regularse. Sabe qué cosas hacer para en esa situación muy particular no desregular. Y ahí entraría como, por ejemplo, aceptar la opinión del otro, de ponerle qué le molesta de mí o qué tengo que mejorar y esas cosas entraría. No. Ah, Sí, puede ser, pero no, pero parate. Pensá en una emoción. Cuando sentís una emoción, te voy a, si te da, si no querés hablar, me decís, Guillermo, no me preguntes más, ¿sí? Pero pensá en una emoción, cualquiera, la más fácil, amor, una más fácil, bueno, de la, enojo. enojo, listo, perfecto. Cuando estás enojada y para el resto, ¿qué necesito hacer para calmarme, para salir del enojo? Yo ocupo limpiar o ocupar mi mente en otra cosa. Bueno, habilidades intrapersonales. Vos solita te regulás con eso. No necesitas escuchar una opinión, nada. Me voy a lavar toda mi casa. La próxima vez que te enoje te voy a invitar a mi casa. Me voy a lavar, a limpiar, a ordenar, ¿sí? O me distraigo. Perfecto. Son dos habilidades, no sé qué pasa en el fondo. Dos habilidades intrapersonales. Yo conmigo misma. Hasta. ¿Bien? Gracias, sí, me No, quedo. de nada. Pero ponele que estás muy enojada con Lisandro, para no agarrarla, ¿no? Y ahí vos Y, también podés hacer algo. y plantear mi enojo o no. O sea, Bien, darle el por qué yo me siento así a él. bien. ¿Y en qué momento? ¿Qué te dijo? Preguntale qué. Preguntar, preguntar por qué te dicen enojar. No, ¿Por qué pero me es, vendría a ser? puede ser, o simplemente es regula un poco para no reventarle la cara contra la pared, pobre Lisandro. Una De, vez que de otra manera, obvio. ponele, ¿no? Bajo un poquito el enojo y le digo, che, Lisandro, ¿por qué me hiciste tal cosa? O, vos sabés que cuando llegás así y no me saludás, me enoja porque tal cosa, te hice algo. Pero, ¿entendés? Vos decís, pero ahí es esto. ¿Viste que yo dije que todas las emociones tienen un valor comunicacional? El enojo te está diciendo algo a vos. Cuando te bajás un poco la activación, podés hacer algo con eso. Trabajar en mí. Cuando las veces me pasa eso, tengo que autorregularme yo, poner, no sé, unos ejercicios y esas cosas. Claro, Hablar. por un lado. Y por el Auto. otro lado, ¿qué necesito? ¿Cómo? No, que me estaba diciendo mi profe, comunicarme con otro o autoconocerte. Claro. Claro. Y después, lo otro que también puedes hacer es, che, estoy re enojado y no me bajo. No me baja el enojo. ¿Qué puedo hacer? Basta, Guillermo, un montón de cosas pasan acá. Ajá. No estoy bien.
Viste que lo malo del... Con el tema del enojo. Claro, porque es un tema el enojo. Y en los grupos Bueno, más. dos cosas. Este ejemplo que vos diste recién, Joana se enoja con Lisandro. Sí. Ahí lo primero es, yo comunico porque me enojo. El enojo comunica. Me comunica y le comunica al otro. Y después yo tengo que hacer algo con todo eso. Bien, ¿No? acá, bueno, con eso está el dilema acá que estábamos hablando con Augusto y con Karina. Ajá. Yo sé que estoy enojada. Sí. Es que ahí vamos. Pero párate, acá tenemos este Acá la problema, pregunta es Eli. porque Cari dice, yo me enojo, me voy, camino, no hablo y no quiero que me hable. Perfecto. Yo se la regula veo a solita. Karina cuando está enojada y le digo, Karina, vamos, y la levanto y nos vamos al kiosco caminando de acá, por ejemplo, si estamos acá. Pero Sí. porque yo la conozco. Sí. Pero Karina puede hacer eso de no me hable, me levanto y me voy, camino, y qué sé yo, porque ella se reconoce y sabe que está enojada. Sí, Ahí pero está lo párate. intra. Pero el punto es si yo no sé que estoy enojada, que estoy desbordada, que estoy tarada, que estoy... O sea, no Hace- registro, digamos, Bueno. y no hay manera que yo pida ayuda o que me regule o que vaya o que Más sé. talleres con los profes. Exactamente. Al taller. El dilema que nos surgió acá es lo de intra e inter. Porque Pero yo le ahí decía a Karina, vos no vas a poder pedir ayuda si vos no te autoconoces primero, digamos. Ujú, sí. Totalmente. Pero como mínimo todos cuando tenemos una emoción, algún malestar o algún bienestar sentimos. Salvo que estemos tan mal que ni nos demos cuenta que estamos sintiendo algún malestar. Estoy tan alejado de mi emocionalidad que no me doy cuenta que estoy enojado. Que es difícil. De igual manera, en esto que dice la profesora de el ejemplo de ella con Karina, ella ya la conoce a Karina, o sea, ve los gestos, las actitudes de Karina y ya sabe que Karina está enojada. Ahí vamos a los gestos, como decía hoy usted, las Sí, acciones, pero mira la que no mirada. te veo y no sé tu nombre. Ponete Augusto, ponete un poco más para allá, ahí. Así te veo la cara una vez, listo, ya está. Ah, perfecto, espera, Augusto, pero lo que quería decir además es esto. Imagínate que vos te enojaste, que vos te fuiste para regularte, ¿no? Sí, sí. Pero el enojo tiene un valor comunicacional para el otro. ¿No les pasó más de una este cara dura o esta cara dura? Ni siquiera hace nada. Mirá lo que me hizo, que me enojó, bla, 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 y vuelvo. Lo que yo siento, lo que yo pienso, no es transparente, es opaco. El otro no sabe o no tiene por qué saber lo que a mí me pasa. ¿Se entiende? Sí, Entonces, está acá lo que yo le decía a la profe Elida también. O sea, yo busco una persona que sepa leer o que yo sé que va a saber que si yo llego enojado se va a dar cuenta y me va a decir, necesitas algo, necesitas hablar o querés que esté acá. lo ideal sería eso. Entonces, por eso esto es lo difícil de las emociones, es, si yo no me doy cuenta, tener la suerte de que alguien me que me ayude a darme cuenta y a bajar, por un lado, o tener la suerte de tener alguien que sea buen lector de emociones, o uno pedir ayuda. Punto. Punto, digo, miles de cosas, ¿no? Sí, Pero en algún momento la culminación de la regulación es cuando se termina en cómo proceso esto y cuál es el mensaje digerido que le puedo dar al otro o a mí. Estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? ¿Con quién estoy enojado? Si es el enojo. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Con qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me quiere decir este miedo? Tengo ansiedad. Tengo, no sé. eh, bueno, alguien quería hablar del amor. Siento amor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué me hace hacer? ¿Qué le quiero comunicar? Quería decir algo que capaz lo que en este caso a veces yo siento que necesitamos más ayuda, pero es porque obviamente vivimos en sociedad, laburamos, estudiamos con muchas personas al mismo tiempo, es esto de
las herramientas para claramente autorregularnos todo, pero es tratar, y vamos a los 4 acuerdos cuando los leímos, es tratar de no tomarnos nada personalmente, porque cuando vos dijiste recién esto de, capaz no conozco, o sea, me vio enojado, me vio que, bueno, se siente que lo traté mal o la traté mal a la persona X, y capaz que no tiene nada que ver con esa persona, sino que también aprender a identificar esto, que creo que es lo que empezamos personalmente, y creo que con todo mi grupo el año pasado, es a tratar de hacerlo el año pasado, trabajar esto, es de no tomarnos nada personalmente con ciertas actitudes de nuestros compañeros y demás, sino que autorregularnos, también bajar y tratar de, bueno, a ver, para capaz le está pasando otra cosa al chabón o la chabona que no tiene nada que ver con nosotros. No es que va para nosotros esa acción, digamos. Perfecto. Escúchame. Y entonces ahí, aunque Está no lo... difícil igual eso, ¿eh? Sí, pero esto lo que vos querés decir es, estamos trabajando acerca de una idea, que no está mal, ¿eh? De un valor, de una cognición, decirlo como quieras, de una actitud frente a cuando siento bajarle un poco el decibel, porque no necesariamente lo que yo siento es lo que pasa. Es lo que, no lo que pasa, lo que te pasa a vos seguro. Estoy enojado. Pero tal vez Lisandro, que está callado con cara de no sé qué, no es que me está sobrando. Digo, porque yo iba a decir de atento, porque tiene cara de atento. Quiero creer yo que es cara de atento, pero digo, mira esa cara que pone, no importa cuál, porque yo creo que alguien que está así como está Lisandro ahora, me está gastando. Ponele, sé que no, Liz, te agarré a propósito, ¿eh? Estabas como, ¿se entiende? Te digo, entonces esto que vos decís, che, párate, no ponerle intención a la conducta del otro. No ponerle intención no es ni ponerle buena intención ni mala intención, no le pongo intención. Entonces salgo a chequear. Che, Lisandro, cuando vos estabas así, ¿qué querías decir? ¿Qué querías hacer? ¿Por qué estabas así? Ay, mira, estaba re atento. No, realmente me colgué, no importa, porque es tarde. ¿Se entiende? Es esto que vos dijiste. ¿No? De decir, che, no necesariamente. Entonces, una acción que uno puede hacer todo el tiempo, muy intrapersonal, yo conmigo mismo, es cuando me activo, no necesariamente quiere decir lo que yo estoy pensando. Y acá vamos a otra cosa que tienen las emociones, que no es ni bueno ni malo, pero es un efecto emocional que tienden a autovalidarse. Ahí se quedaron duras. Ahí está. Estamos así. Para porque se cortó, Sí, sí, Guise. sí, 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 Escucha. No, está mirando. Ahora está bien, ahora yo las veo bien, ¿eh? Sí. Lo que decía es que las emociones tienden a autovalidarse, que no es... ¿Cómo sería eso? ¿Viste cuando vos le te... A ver, ¿Se cortó otro? Ah. no, estoy pensando. La que me sale más fácil de explicar, volvemos al enojo. Que yo piense, que yo me enoje por la cara de Lisandro, de, no sé, con los ojos abiertos que estaba mirándome así fijo, no quiere decir, y me enoja porque pienso que me está desafiando. El enojo me va a decir, mirá la cara que pone Lisandro, ¿no ves? Me hace creer que eso que yo estoy interpretando es verdad. Que Lisandro es un pendenciero que busca roña. ¿Se entiende? Bien. Sí. El miedo hace lo mismo. Me hace pensar que aquello que le tengo miedo es realmente peligroso. Entonces, ¿quiénes de nosotros tienen miedo a, no sé, bueno, esto es una pregunta que le hago muy al capitalino, porque en capital, en ciudades grandes, no hay bichitos. ¿Viste? Y si hay bichitos, la gente le tiene asco a las cucarachas. Yo cuando vivía con la casa de mis viejos, que es a las afueras de Buenos Aires, había cucaracha, cascarudo, gata peluda. Ahora ya vivo en otro lugar, todo eso no se ve. Si llego a ver una gata peluda, salgo corriendo temeroso. ¿Se entiende? Pero digo, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo a esos bichitos chiquititos? Aparece una cucaracha, ponele, me da miedo, asco. Pienso que eso que me da miedo, asco, es realmente peligroso y en realidad es una autovalidación de la emoción. ¿Se entendió ahí?
Sí. Como la gente que le tiene miedo a subirse a un avión, que es el medio de transporte más seguro. Listo, no es racional. Entonces se pone así la emoción. Eso que decía la compañera, que se me acaba de ir el nombre, ajá, cuando decía, lo que intentamos hacer desde el año pasado es no asumir que esto que Camila. Camila, ahí está, te iba a decir Karina, sabía que no era, perdón. Cami, es esto, decir, che, ojo que puede tener razón la emoción, pero ojo que también me puede llegar a jugar una mala pasada. Entonces, no está mal. De hecho, está muy bien que me conecte con lo que siento, pero hasta ahí tengo que hacer cosas. Y el hasta ahí es una manera regular. Ahora bien, cuando hablamos de regulación, algunos regulamos poco, algunos regulamos mucho. Entonces, algunos sentimos pocos, lo que regulamos poco sentimos mucho, digo, y los que regulan mucho sienten poco. No sentir también está mal, es una manera de regular mal. Sentir mucho no está del todo bien, es una manera de regular mal. Término medio, digamos. Siempre, el equilibrio, el No término se medio. entendió, dice. Eso, porfa. ¿Viste? Seguramente conoces algún varón, no sé por qué, porque los varones son menos sentimentales y emocionales, que sienten poco. Es una variable cultural de género, expectativa de rol de género, lo que acabo de decir. En general, las mujeres son más sensibles, pero no está biológicamente determinado eso. Y los varones son más insensibles. Es una cuestión cultural, nos educan así. Los hombres no lloran, listo, no te conectes con las emociones, listo. Después ahí se matan, nos matamos haciendo otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, esa sobreregulación de la emoción tampoco es buena. No siento, nada me conmueve, nada Claro, me... ¿y cómo no sentí? O sea, que no siente. O sea, por ejemplo, ac- acá una compañera dice, ¿cómo una persona no va a sentir si todos sienten, digamos? Pero bueno, Sí, pero algunos sobreregulan lo que sienten. ahí, si una persona no siente, tiene un nombre, Alexitimia se llama. ¿cómo? Alexitimia. Es una incapacidad de poner en palabras las emociones. Timia es emoción, léxico de palabra y a la Bueno, pero ahí negación de también todo tiene eso. que ver otra vez el contexto y la situación y la vulnerabilidad y demás cuestiones, porque no es que el sujeto no siente, hay un montón de factores que hacen que no sienta, Sí, digamos. claro. Puede haber algo, alguna, no sé, no me sale la palabra, no es ni patología, nada, no sé, yo digo así nomás como me sale, pero algo de que haga que una persona no sienta, de verdad no sienta. Ujú, sí. No sienta o esté muy alejada de sus emociones, como hay otras personas que están todo el tiempo sintiendo emociones. Un ejemplo que da de los hombres, nosotros, el hombre no tiene que A ver, porque acá como que quedó confuso, a ver si lo aclaramos con un ejemplo. Nosotros estamos hablando de, primero, reconocer nuestras emociones, Ajá. de autoconocernos, de ver si lo regulamos de manera intrapersonal e interpersonal y de llegar a esa regulación. No es que no regulemos, acá todos regulamos, pero lo que tenemos que buscar o a lo que aspiramos es a tener más habilidades, digamos, de regulación. Lo que Sí, dice es si yo me paso de mambo en regular mis emociones, puede pasar que termine no sintiendo. Y ahí te pregunto, Guille, si caigo voy a dar un ejemplo a ver si es así. dale. Yo autorregulo el miedo que tengo al auto y a la moto porque sé lo que me va a pasar y yo ya pasé por eso, qué sé yo, y llego al extremo de anular y de no usar eso, por ejemplo.
¿Por qué? Porque yo me autopercervo de eso. Entonces yo no ando en moto, no ando en auto, no siento y no voy a sentir más eso porque, me estoy recontra regulando y ahí me fui al otro extremo, digamos. Sí, No es que me regulé, sino que me fui de mambo, digamos. sobreregulaste. Sí, sobreregulaste. Entonces, Me te apartás de las sobreregulé. emociones. Entonces, no siento miedo. ¿Sí? Que no es el caso. O sea, ¿Ya? como buscar no sentirla directamente. No sé si buscas. Sí, pasa. No sé si lo buscas en el sentido, no sé si alguien busca volitivamente decir, ahora no siento. Muchos pueden ser que busquen, pero no sé si lo logran. Pero a veces pasa eso, que vos decís, este es el señor Spock. No siente. A ¿Referencia? ver, un ejemplo claro, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Un ejemplo claro es lo que pasa en la Facultad de Medicina, ¿sí? Ponele. En la Facultad de Medicina vos no ves personas. Lo primero que haces en el primer año es ¿a dónde te vas? ¿A dónde te llevan? A la A la- morgue. Claro. Exactamente. Entonces vos ves pedazos y los chicos comienzan a jugar con un testículo que vuela por acá, un brazo, uno le saca un esqueleto, otro saca un ojo, y eso se llama como un proceso de desensibilización. Entonces, lo que a alguno por ahí en su momento le producía asco, hoy ya, por una cuestión de aprendizaje y en la continuidad, desaparece el asco. Claro. ¿Sí? Eso es una cosa, eso es una posibilidad, digo, para educable, ¿sí? Otra cosa, a lo que dijo del mutismo emocional de alexitinia, eso es una patología, ¿ok? No es que vos vas a lograr la patología haciendo ese proceso. Simplemente es que lográs en un proceso adaptativo que la gente ya no tenga asco y que normalmente vea un corazón, vea un ojo, vea un cuerpo y llega un momento que ya no pudo desterrar lo que el humano común normalmente le puede agarrar, lo pueden asustar, le puede dar asco, ¿sí? Es distinto, pero aminora a un punto tal que ya no le genera ningún impacto. Ujú. Pero eso es como Y un el efecto como de otro, habituación, ¿no? Como decís, bueno. Y hay gente que se aparta tanto de la experiencia emocional que parece que no siente. bueno, el otro extremo es cuando yo no me regulo para nada. Por eso, Entonces vos te- ando explotando por todos lados, ando llorando por todos lados, ando maltratando gente, lloro por todo, o sea, ni un extremo ni el otro, o sea, nada. claro, ninguna de las dos es saludable Ninguno ni otro, digamos. en general. Obviamente, si estamos en una situación extrema, siempre van a haber resultados extremos. Pero sí, Fíjate, anda a Gaza un ratito y vas a ver. claro. Digamos, te digo, hay situaciones en donde ya colapsamos, pero hablemos de la general. En la general deberíamos usar habilidades para regularme, no sentir tanto. Digo, cuando siento mucho es que infrarregulo, o sea, uso pocas habilidades de regulación emocional. ¿Sí? Cuando sobreregulo, controlo todo, dejo de sentir. Me transformo en un robot que no siente. Por ahora, al menos. Me quedé pensando en esto de... lo que dijo Janel hoy, lo de... Bueno, ahora no me voy a acordar, pero tiene que ver con esto, lo de también de la desregulación y regulación extrema y la importancia de comunicar y escuchar y demás. Pienso en el aula. Si yo al pibe que está recontra desbordado, molesto, intenso, que lo quiero reventar, le sumo todo lo que me pasa y probablemente no lleguemos a buen puerto, digamos. Por eso también la importancia de lo intra para después ir a lo interpersonal, porque si no va a ser una batalla campal el aula, digamos.
También, Y no es sí. que el docente deja la mochila en la vereda y va y da... No, mentira, eso no pasa. Pero aparte no tiene que pasar eso. No solo que no se puede. Si no sos un Pienso en Chanel. sobreregulado o no. Eli, es como, bueno, ponele, los psicólogos. Yo te hablo de lo que yo sé, ¿viste? Durante mucho tiempo me dediqué a personas con mucha desregulación emocional, con intenciones, con intento de suicidio, que yo qué. No puedo sobreinvolucrarme porque si no lloraría con cada uno. Pero tampoco puedo disociarme, de apartarme tanto de mi emoción, porque en algún punto me va a explotar. Entonces sigo trabajando como si estuviese, no sé, eh, en la línea de producción de alguna fábrica y no. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que tener la cantidad de emociones necesarias. Y después, digo, porque los docentes cuando llegan a clase dejan un poquito algo de la mochila fuera, pero no toda, y después tienen que hacer algo para no estar destallado por la emocionalidad del grupo, ¿o no? Claro, o por lo menos ¿Viste? debería. Deberíamos. O, mirá, es más, o incluso la institución educativa debería dar cuenta y darle espacios a los docentes para. Pero bueno, esto estoy pidiendo mucho. Primero tendríamos que Sí. tener un sueldo digno, una jornada laboral reducida, Un psicólogo, una psicopedagoga por escuela, claro, y todo eso. Y después, que contención, me digo, alcance porque, el sueldo para pagar el psicólogo y así. claro, y todo esto que ya sabemos. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? No sé si pasa que cuando damos este tipo de clases y hablamos de emociones que yo creo que son súper complejas, pero en el ser humano en sí, digamos, bueno, somos medio complejos. Pero cada uno, aparte, viene con una emoción, con un contexto y demás. Entonces, también a nivel país y demás, estamos viendo un contexto también en el que para ciertas personas a veces nos es difícil sobrellevar ciertas situaciones o poder relacionarnos con grupos de personas de la mejor manera posible sin que haya ningún tipo de conflicto. Conflicto digo para que si mi compañero o mi compañera o incluso mi colega de trabajo y demás utiliza ciertas palabras o que yo no explote a esa situación, digamos. Y que va esto de que decían los chicos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué herramientas? Y bueno, capaz es esto de poder aprender a comunicarse, capaz, no sé, meditar, respirar hondo, o sea, ¿qué herramientas podemos tener para esas situaciones, digamos? Hmm. O sea, me he encontrado en varias situaciones en las que en realidad no sé qué hacer y después voy y exploto y estoy muy mal yo sola. Bueno, primero no Pero explotar, tener la convicción de no explotar, después estar abierta a la emocionalidad, después aceptar esa experiencia emocional y después tenemos que hacer un montón de cosas como entender la función para encontrar otra conducta más adaptativa. Pero bueno, vos querés el final del libro y tenemos que leerlo entero. bueno, yo no solo decía nomás, pero es porque Quiero anotar Claro. eso que dijiste hoy, Guisa. Y para eso necesito que me repita otra vez. Ajá, y vos pensás que yo lo puedo repetir, esto es lo peor. A esta hora, que madrugué hoy. No, Eh, esto de... A ver si me acuerdo. los pasos es reconocer, aceptar, Pará. interiorizarme. Estoy hablando de una técnica en particular, pero es reconocer lo que siento, aceptar y estar abierto a la emoción, investigar esa emoción, procesarla un poquitito, ¿Qué? procesarla un poquitito. No lo dije así, pero no importa. Y después ser como...
Y ahí sí es como comunicarlo, comunicarme, encontrar una conducta más adaptativa que funcione igual que lo que funcionaba el impulso. Vuelvo al enojo, que es más fácil. Digo, el enojo hace que yo me pelee. ¿Por qué? Porque hay algo que yo quiero solucionar. Bueno, ahí está. ¿Cómo puedo hacer eso sin que... ¿qué otra conducta me funciona parecido a la pelea, pero más funcionalmente? ¿Se entiende? Porque si me callo, tampoco soluciono el problema. Si tengo miedo y no lo enfrento, el miedo me está diciendo que es algo peligroso, pero si no enfrento ese peligro, tampoco soluciono ese problema. Lo que hace Eli es intentar solucionarlo, no es que se quedó en la casa temerosa, por ejemplo. Agarramos a Eli porque lo contó bien. Bien, esto algo porque se no me va a olvidar, Guille. Si bien a nosotros nos resulta práctico lo de ejemplificar la teoría como para entenderla, Sí, el tema de las emociones tiene que salir de uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el pibe no me contó, si el estudiante no me contó, si mi amigo no me contó, no puedo estar infiriendo, ni dando supuestos, ni contando historias, digamos, para. sí, Entiendo, o sea, está bueno esto que vos decís, tomamos el ejemplo porque ella lo expuso, lo expresó, lo compartió con todos y demás. Porque si no también estamos como exponiendo a ese otro, por más que yo sepa por qué está pasando, digamos. sí, 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 la verdad que sí. Porque me quedé pensando en eso. Es como... ¿Qué es eso? Viste, nosotros sabemos, hablo de secundaria, que por ahí tenemos más contacto con la familia y demás, que te cuentan cosas, que eso, conoces otras cosas de los estudiantes, que si el pibe no lo expuso en el curso, no lo compartió con vos, por más que vos sepas por la mamá, no tenés que contarlo a viva voz, así tipo la Elida que contó acá, porque se sentía en confianza hacerlo, si se quieren, o sea, a eso voy. Claro, sí, sí, porque puede ser violento. Entonces ahí hay con mucho tacto. Viste que hay gente que tiene ese tacto de decir, che, te noto mal, Leli, a ver, ¿qué te pasa? Y vos no querés hablar, pero te va llevando. Vos decís, no sé por qué esta persona tiene ese poder. Bueno, los que no lo tenemos que desarrollarlo. Y a veces es insisto, vuelvo acá, es la compañía. Y después el otro extremo, digamos, esto que vos decís, alguien que tiene tacto, que no sé, que es más perceptivo, más observador, no sé qué. Nosotros tenemos naturalizado el ¿cómo estás? Y la respuesta es bien. Bien, gracias. Si Sí, ustedes claro. no están bien, no hagan esa pregunta, porque después, si no, no pueden por lo menos tener una escucha activa, vamos otra vez al efecto contraproducente. Suele pasar, así que, ¿cómo estás? Y no, vos sabés que estoy re mal, porque... Y resulta que vos también estabas re mal, que no la podés, y terminamos en llanto y en crisis la docente del estudiante. Entonces, eso también es el otro extremo, digamos. Y ahí está el autoconocimiento. Yo conozco mis limitaciones, conozco lo que me afecta y sé que no me estoy pidiendo meter ahí en el, qué sé yo, En el en barro, sí, alguien que tenga miedo a los totalmente. autos y a las motos. Ponele, sí, claro. Lo que pasa es que, viste que ahí justo es un ejemplo complejo porque el cómo estás es una fórmula de cortesía. Entonces Claro. uno no espera que el otro te cuente la verdad. Entonces, como, yo No, me pero acuerdo, por eso. tenía una paciente en un momento que la atendía en un consultorio donde tenía que bajar a abrirle, ¿sí? Entonces le bajaba a abrir y siempre estaba el portero y yo le decía, hola, ¿qué tal? Fulana, ¿cómo estás? Y ella me contestaba, ¿cómo crees que esté? Vengo al terapia, estoy mal. Y me hablaba durante todo el, ¿no? Con gente, qué sé yo qué. Entonces algún día le dije, escúchame, Eli, no se llamaba Eli. Cuando en el palier yo te pregunto cómo estás, lo que yo espero que vos me digas es bien.
Y si es algo urgente, me decís, arriba te cuento, ¿no? Es como, bien, bien, o te cuento. Bueno, hay gente que no tiene se olvida de ese patrón conductual de cortesía. No, y después, Guilla, hay algo básico. La Sí. mayoría tampoco, por eso estamos haciendo esto, sabe sobre las emociones. Ujú. No sabe nombrar cuál es la emoción. Partamos de la base, digamos. Normalmente estamos dando esto porque no solamente para diferenciar emociones y sentimientos y afectos, sino porque la mayoría de la gente tampoco puede decir cuál es la emoción que le está embargando en ese momento. Claro. Y si pensamos en estudiantes de secundario, menos en general, porque están en una edad donde todavía no tienen las habilidades básicas de regulación o de etiquetado o las tuvieron, pero las cuestiones evolutivas hacen que todo se sienta más intensamente. Entonces ahí está como el rol de la función de ustedes cuando trabajan en un secundario, que tengan esas habilidades para poder enseñárselas o ayudarlos a... Alguien iba a hacer una pregunta, creo. No, era esto, pero era lo que ya lo dijo Guille, porque dijo esto de que capaz uno no está preparado en realidad para que la otra persona te conteste la verdad de lo que está sintiendo, la verdad de lo que está pasando. Porque me ha pasado que he preguntado ¿cómo estás? Y la otra persona contesta que está mal. Y no estaba mal, yo capaz que lo podía escuchar, pero me quedé como así medio como, ay, ¿para qué le pregunté? Que ahí es que, por ejemplo, yo no sé cómo reaccionar, capaz, porque si estoy preparada para contener a una persona es diferente de cuando vos te encontrás así una persona y vos estás esperando que te diga, bien, qué sé yo, no, pero y te dijo así muy mal y como que no sabes bien cómo actuar, digamos. Ujú. Sí, Es una mala O costumbre. cuando te dicen, y acá más o menos, y uno de chismoso va a indaga. Claro, algo así. y sí, la mejor respuesta ahí acá más o menos, y sí, con Y con sí, ¿qué el querés? contexto Gobierna mi ley, mundial, ¿viste? claro, con el contexto mundial, el calor, qué sé yo qué, y te vas, si no estás. Lo que pasa es que hay gente que, insisto, en casi todos los idiomas el saludo de cortesía es, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Listo, punto, se acabó. ¿No? Es como, todos sabemos que esa pregunta y es esa respuesta. ¿Quieres que te cuente? Claro, no che male, te dicen. No voy No a preguntar estamos más mal. si no estoy preparada para escuchar la respuesta verdadera. Pero bueno, estos son como excepciones. Vamos a las reglas y la regla es esta. Si le pregunto, si me encuentro solo a Ilse, le digo, Ilse, y le cambio el tono de voz, pero ¿cómo estás? Ese cómo estás no es el, hola Ilse, ¿cómo va? Que espero que me diga, bien, bien. Y como Ilse sabe de la regla de, digo, hoy nos juntamos 2 minutos antes, era, ¿cómo estás, Il? Bien, bien, todo bien, sí. Un poco cansado, sí, viste también el frío, el calor, el Milei, y qué sé yo qué. Bueno, ¿qué hacemos hoy en el aula? No, tal cosa y tal cosa. Listo. Otras veces, cuando hay, pero ¿y cómo está? ¿Y cómo va esto? Y le pregunto porque lo conozco de las otras cosas. ¿Se entiende? Entonces esto que decía Eli, ya a esta altura del día le doy vuelta a las letras. Eli, si yo no tengo las habilidades, no estoy en el momento, no repregunto. Si puedo. Y a veces pasa, vuelvo a la pregunta de Lisandro, que ni siquiera me puedo hacer el boludo porque veo a alguien que está tan desregulado que sí o sí lo tengo que ayudar, ¿o no? Entonces ahí voy y me ofrezco. Che, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Tengo 10 minutos porque tengo que entrar a una clase, ponele. Bien. Pero estos 10 minutos que puedo... No, 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 es un decir, no tengo que entrar a una Sí, clase. sí, sí, sí. Digo, tengo 10 ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo llamar a alguien que se entiende? Vemos cómo te ayudo. Lo que hoy me gustaría que aprendamos es que las emociones se pueden regular, podemos aumentar la regulación o disminuirla
dependiendo del caso, ¿sí? Y para aprender a regular las emociones las tengo que descomponer en sus componentes. Porque descomponiéndolas puedo aprender de mí, de mi experiencia emocional, de lo que necesito hacer yo por mí mismo, de lo que necesito que el otro haga para regularme, para ayudarme a regular. No voy a poder ayudar nunca a regular las emociones a un otro, como docente, como psicólogo, como auxiliar, como humano, si no conozco mi experiencia emocional. No escuché lo último que dijiste, discúlpame. Te digo, no voy a poder ayudar a Ay. regular al otro como fuere, digo, con el rol que desempeñe, si no conozco mi experiencia emocional, si no conozco la emoción desde mi cuerpo. No desde, a ver, no estoy hablando de si no hago terapia y me conozco mis rayos. No, si no conozco lo que es una emoción y cómo se da una emoción y cómo se da la experiencia emocional en mí y en mi cuerpo, se entiende, porque la experiencia se da en el cuerpo de uno, para decirlo así, en el, no sé, en la unidad uno, yo, digo, no voy a poder ayudar al otro. Aunque la experiencia es individual. Lo que Lisandro siente es lo que Lisandro siente, ¿se entiende? Y no es lo que yo sentí o siento. Pero lo voy a poder ayudar porque me acerca esa experiencia. ¿Se entendió esto último que dijo? Alguien había dicho, no sé si Eli o alguna de las compañeras es una experiencia subjetiva. Bien, subjetiva quiere decir esto, es individual, privada. Bien. Pero, si yo me conecto con mí, yo Guillermo, con mi emoción, es más fácil que pueda ayudar a Lisandro cuando sienta alguna emoción. O no la sienta, o no la reconozca que la está sintiendo. Seguramente, más o menos, todos tuvimos problemas de regular poco o regular mucho algunas emociones. Seguro. Y acá en esto de que es subjetivo y tenemos experiencia de regular y no regular, yo sigo pensando en los estudiantes. Viste que te dicen que los adolescentes no sienten, que los adolescentes no piensan en el otro, que a los adolescentes no les importa nada. Puede ser cierto como no, pero aquí otra vez, si yo quiero hacer un acompañamiento desde otro lugar, la importancia de mirar el contexto. Y pienso en esto de, no sé, no les importa que golpeen a una anciana, no registran, no les chupan huevo, ni hablar de gasa, digamos. Pero también hay que hacer todo un esfuerzo, si se quiere, por entender por qué ese pibe no ¿Cómo siente, llegamos no a eso? piensa, no Sí, registra, claro. porque Sí, si no claro. nos vamos a quedar con que el pibe no siente, no piensa, no registra, no. Y va a seguir siendo un número, digamos. Sí, claro. Y uno se pierde la riqueza de la vivencia real de esa persona, de lo que le está pasando. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Decir algo? No, en eso que vos decías, Celia, hay que considerar siempre que el ser humano es un animal adaptativo. Ujú. Entonces, en cierta medida, si el chico viene de una familia donde la comunicación es la violencia y tiene el proceso en donde lo registra, lo ha naturalizado, entonces, ¿cómo se va a sensibilizar por lo de Gaza si en la casa tiran bomba todo el día? Ujú.
A veces pasa eso. Y además tenemos, insisto, si son adolescentes, digo, las problemáticas del adolescente de hoy, más todas las cuestiones como evolutivas de desarrollo, de crecimiento, de sensibilidades y de readaptaciones y demás. Entonces, claro, es una situación compleja. Compleja porque, no por difícil, compleja porque tiene muchas aristas para ver. Y encima, volvemos al aula, docentes estallados por la realidad, claro, más compleja todavía o más difícil ahí. Sin herramientas, gritó alguien. Y sin herramientas, claro, sí. Perfecto. Guise, vos después nos pasás lo que quieres que lean, que hagan para el próximo encuentro. Para mí tenemos que hacer esto de... Lo que pasa es que el mes que viene yo no voy a estar, bueno, no importa, después vemos cuándo. Es esto de descomponer las emociones en pedacitos. Sí, ahí Los lo componentes pusimos de en la la emoción. pizarra. Insisto con eso. Y después... Y podemos hacer un encuentro a fin de mes, ya que nos vamos a tener el encuentro el mes que viene. porque el fin de mes yo ya no estoy porque me voy el 23. Me cagaste. O sea, tal vez sí a fin del mes que viene que ya estoy, porque no me voy todo el mes, digo, al fin de junio. Pero ahí ya nos vemos presencialmente. En julio nos vemos presencialmente. Y bueno, Pero claro, podemos hacer... Sí, bueno, después vemos. No escuché, ¿eh? que cuando vos estás acá personalmente es diferente, dicen. Sí, claro. Sí, claro. Ah, sí, también. Que acá con nosotros, por más que sea de manera virtual, es diferente cuando lo hacemos de manera institucional. Con tanta gente, claro, porque acá es Claro. como más íntimo, sí. Sí. Sí, eso es verdad. Bueno, Bueno, en déjame todo caso, pensar el material. Y charlamos cuando hacemos la próxima. no sé Conmigo. si la próxima, pero sí por ahí charlamos alguna actividad o situación que nos lleve a descomponer las emociones. Hmm. Hmm. A ver si por ahí Dale, queda perfecto. como más claro, digamos. ¿Está? Bien. Escúchame, y vos decís, ¿ahora trabajar cómo descomponerlo o la próxima? Ahí me perdí. No, lo charlamos nosotros Dale, por perfecto. privado Sí, 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 sí. y A ahí ver vemos cómo si ayudar. a Claro, partir de una situación, un ejemplo, listo, algo lo descomponemos, digamos. Nosotros lo hacemos listo. acá, Ahí te digamos, entendí. Dale, hacemos con eso. tu Perfecto. supervisión. Dale, hacemos eso. Ahí Perfecto. está. Bárbaro. Bien, nos vamos entonces ahora. Bueno.